cordialmente. Yo soy el profesor Juan Curamil y quiero compartir con ustedes este material elaborado por la profesora Nola Lavé del Departamento de Matemática del Instituto Nacional. El contenido es la unidad de números complejos, la que veremos a continuación. ¿Qué es lo que esperamos? Definir la unidad imaginaria, conocerla y simplificar potencias de I, definir el conjunto de los números complejos, operar con números complejos y calcular el módulo de un número complejo. Vamos con la definición. Bueno, la unidad imaginaria I se define como la raíz de menos 1, cosa que en los números reales eso no tenía sentido, ya que no había, ¿no es cierto?, ningún número cuyo cuadrado sea negativo. En este caso, se le llama imaginario, pues es un número cuyo cuadrado nos da como resultado menos 1. Ahora, por ejemplo, raíz de menos 16 lo podemos expresar utilizando propiedades de las raíces como 16 por menos 1. Ahí aplicamos la propiedad, sería la raíz de 16 por la raíz de menos 1. Pero como la raíz de menos 1 es i, nos quedaría la raíz de 16 es 4 y raíz de menos 1 i. O sea, nos quedaría 4i. Veamos si entendimos la idea. Por ejemplo, la raíz de menos 4 sería la raíz de 4 por la raíz de menos 1, o sea, 2i, dado que la raíz de 4 es 2. Veamos otro más. La raíz de menos 25 sería la raíz de 25 por la raíz de menos 1, 5i. La raíz de menos 12, ahí escribimos menos 12 como 4 por 3 y aplicando propiedades de las raíces quedaría la raíz de 4 por la raíz de 3 por la raíz de menos 1. Y eso sería entonces 2 raíz de 3i, dado que la raíz de 4 es 2. Finalmente, tenemos la raíz de menos 11. Como menos 11 es un número primo, no se puede descomponer, lo dejamos como raíz de 11 por raíz de menos 1, o sea, raíz de 11i. Veamos las potencias del número imaginario. Si i es la raíz de menos 1, entonces vamos a tener i elevado a 0 es 1, i elevado a 1 es i elevado a 2 es menos 1, por la definición, i elevado a 3 aplicando propiedades de las potencias, ¿no es cierto? Lo podemos escribir como i cuadrado por i, pero i cuadrado da menos 1 y por i me daría menos i. ¿Qué pasa con i elevado a 4? Aplicando propiedades de las potencias nos quedaría i cuadrado por i cuadrado y eso sería menos 1 por menos 1 igual a 1. Nos podemos dar cuenta de lo siguiente, que se va a comenzar a repetir cíclicamente, digamos, una secuencia de resultados, no va a haber resultados distintos. Por lo tanto, en este caso, ¿no es cierto?, nos va a quedar que las potencias de i son i menos i, 1 y menos 1. Se van repitiendo esos mismos resultados cada 4. Veamos algunos ejemplos. I elevado a 11 es lo mismo que 4 por 2, que es 8, más 3, eso es 11. Entonces, como este es múltiplo de 4, sería simplemente 1. O sea, i elevado a 3, i elevado a 3 da menos i. I elevado a 540 es lo mismo que i elevado a 4 por 135 más 0. Como en este caso, ¿no es cierto?, múltiplo de 4 es i elevado a 0, o sea, eso daría 1. I elevado a 6, ¿no es cierto?, es i elevado a 4 por 1 más 2. Múltiplo de 4, eso es 1, entonces queda i elevado a 2, o sea, eso daría menos 1. Que otro ejemplo más, ¿no es cierto? I elevado a 13 es i elevado a 4 por 3, que es 12 más 1, 13. Pero como es múltiplo de 4 daría 1 por i. Entonces daría i el resultado. I elevado a 2, 27, sería 4 por 2, 56, más 3, que esto da 2, 24 más 3. Entonces, como este es un múltiplo de 4, daría i por i elevado a 3, que es el resultado. I elevado a 3 da menos i. Así sucesivamente, ¿no es cierto? Vamos obteniendo, podemos descomponer las potencias de i, sabiendo que cuando nos
corresponde o nos toca un múltiplo de 4 en el exponente, ese resultado da 1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que i elevado a n lo puedo expresar como i elevado a un múltiplo de 4 más otro número, que es el resto de la división por 4, y eso es el resultado final de la potencia. Obviamente, ¿no es cierto? Tenemos que P, el que queda, es un número que está en el conjunto 1, 2 o 3, o sea, es lo que sobra de la división por 4. Veamos ahora la idea de números complejos. Inicialmente se puede considerar un complejo como un par ordenado de números reales. Por lo tanto, está claro que como par ordenado posteriormente lo podremos ubicar en un plano, ¿ya? Generalmente ocupamos la letra Z y obviamente se define de esta manera: Z igual a A, B, donde A y B son números reales, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? También se puede escribir en forma binomial o binómica de esta manera, como el Z es igual a A más B por I, entendiendo que el I es el imaginario. Este primer componente le llamamos la parte real y este otro le llamamos la parte imaginaria. Entonces el número complejo va a estar formado por una parte real y una parte imaginaria multiplicado por I. Entonces, un número complejo lo podemos escribir como un par ordenado o como un binomio. Las dos formas son equivalentes, ¿ya? Está claro que hay aquí, ¿no es cierto?, como lo indica la presentación, algunas observaciones, que si la parte imaginaria es 0, se trata entonces de un número real, propiamente tal, y si la parte real es 0, se trata entonces de un número imaginario puro. ¿Qué ocurre con la igualdad de los números complejos? Dice la definición que son iguales si y solo si tienen igual parte real e igual parte imaginaria. Es decir, Z1 igual a Z2, entendiendo que Z1 es A más BI y Z2 es C más DI, serán iguales si solo si, ¿no es cierto?, las partes reales son iguales entre sí, A igual a C, y las partes imaginarias son iguales entre sí. Esa es la condición para la igualdad de números complejos. Igual parte real, igual parte imaginaria. Por ejemplo, dice que hay un problema, determina el valor de A y de B si A más 6, entre paréntesis, más 2BI igual a 6 menos 5i. Entonces, en este caso, la parte real es A más 6. En este caso ahí, A más 6, ¿no es cierto? La parte real tiene que ser igual a la parte real del otro número. Y la parte imaginaria, que es 2b, tiene que ser igual a la parte imaginaria del número que está acá, menos 5. Entonces, al resolver, nos daría que A tiene que valer 0 y B tiene que valer menos 5 medios. Bajo esas condiciones, esos dos números serían iguales. Hablemos ahora del conjugado, ¿ya? El conjugado de un número complejo que se anota como Z barra es simplemente poner en negativo la parte imaginaria, o sea, el opuesto del imaginario. Por ejemplo, veamos aquí algunos casos, ¿no es cierto? Conjugado de 2 más 4i es 2 menos 4i. De 2 menos 4i es 2 más 4i. De menos 64i, menos 64i, ahí no hay parte real, es 0. De 12 más 24i es 12 menos 24i. De 13 es lo mismo porque no hay parte imaginaria. Y de 9i menos 7, ahí ojo que está escrito al revés, es menos 7 menos 9i. ¿Qué son las propiedades del conjugado? Algunas propiedades, ¿no es cierto? El conjugado es el mismo, en este caso. El conjugado de la suma es la suma de los conjugados.
El conjugado del producto también es el producto de los conjugados. El conjugado de un cociente es el cociente de los conjugados. Hay que notar que Z2 tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? ¿Qué ocurre si yo sumo un número complejo con su conjugado? Simplemente me va a dar 2 por la parte real del número. Si hago la diferencia entre el número complejo y su conjugado, me va a dar 2 veces la parte imaginaria multiplicado por i. Importante acá esta propiedad que dice que si multiplico un número complejo por su conjugado, me da la suma de los cuadrados de su parte real y su parte imaginaria. ¿Ya? Y finalmente, bueno, un número complejo es real o propiamente real, si solo si el número es igual a su conjugado. O sea, digamos, esa es la condición que va a cumplir cuando el número es igual a su conjugado, que solamente la cumpliría un número real propiamente tal. Hablemos ahora entonces del opuesto de un número complejo. En este caso se trata solamente de los opuestos tanto de la parte real como de la parte imaginaria. Veamos acá algunos ejemplos. Si z1 es menos 1 menos 2i, su opuesto será 1 más 2i. Si z2 es 4i, aquí la parte real es 0, su opuesto será menos 4i. Si z3 es 6, la parte imaginaria es 0 aquí, su opuesto será menos 6. Veamos ahora operaciones, la operatoria con números complejos. En el caso de la suma es bien simple, solamente es la suma de sus partes reales y sus partes imaginarias respectivamente. ¿Ya? O sea, no hay nada más que sumar la parte real de uno con la parte real del otro y la parte imaginaria del uno con la parte imaginaria del otro. Entonces ahí forma obviamente un nuevo número complejo. Por ejemplo, si tenemos 5 más i, el complejo 5 más i más el complejo 6 menos 2i. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos 5 con el 6 y un i menos 2i. Entonces sería 1 menos 2. Lo que nos daría finalmente 11 menos i. En el caso de la resta no hay que complicarse, es solamente la suma con el opuesto. Así que la operatoria es lo mismo que en la suma. ¿Ya? Se resta este con ese y este con el de acá, con las partes imaginarias entre sí. Entonces, simplemente dicen la resta se cambia a la suma del opuesto del sustraente. Por ejemplo, ahí tenemos 3 más 2i menos, cuidado aquí con el signo, menos 6 menos 3. Entonces tendríamos que como hacemos el opuesto de ese, termina siendo una suma. Entonces tendríamos ahí 3 más 6 son 9, 2 más 3 son 5, o sea, 9 más 5i. En el caso de la multiplicación, más que aprenderse alguna fórmula, lo que conviene, porque alguien, a veces en algunos colegios, los alumnos memorizan estas fórmulas, pero en realidad no es necesario porque, como dice acá, se puede llevar a cabo aplicando la multiplicación de binomio. O sea, uno multiplica tal como lo hace cuando multiplica binomio. Este por el de acá, este con el de acá, después este por este y ese por eso. O sea, esa es la misma mecánica. Entonces, aplicando la misma mecánica de la multiplicación de polinomios, podemos hacer esta operación sin tener que recordar ninguna fórmula. ¿Ya? Por ejemplo, veamos acá, vamos a multiplicar 4 menos 2i más 3 más 5i. Entonces se multiplica 4 por 3, 12, 4 por 5, 20, y, ojo con eso, menos 2 por 3 da menos 6i, y menos 2 por 5 daría menos 10, pero es i por i, y eso da i al cuadrado, que daría menos 1. Ahí hay que tener cuidado. Entonces ahora juntamos reales con reales, que serían el 12 con el 10, ¿no es cierto? Y el 20 con menos 6. Entonces nos daría 22 más 14. Aquí otro ejemplo más, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con un cuadrado? Usted lo puede desarrollar como un producto o también aplicar directamente sus conocimientos de cuadrado de binomio. O sea, el cuadrado del primero, más 2 veces este por este, ¿no es cierto? Que sería 40, más el cuadrado del segundo término, que sería 5i al cuadrado, y ahí daría 25 por menos 1. Entonces esto nos quedaría finalmente 16, ¿no es cierto?,
más 40i menos 25, juntamos 16 con menos 25, me da menos 9, más 40i. Ese sería el resultado de ese producto. Finalmente, en último ejemplo, ¿qué pasa si fuera al cubo? En este caso se puede aplicar propiedades de las potencias como un cuadrado por la misma base elevado a 1. Desarrolla el cuadrado, mantiene el otro término y multiplica. Entonces, al hacer esa multiplicación, ¿no es cierto?, nos va a quedar finalmente menos 46 menos 9i. En el caso de la división, obviamente lo que se aconseja, también uno lo puede hacer mediante una expresión final, pero lo que se aconseja para la parte operatoria es simplemente transformarla a una fracción equivalente en donde se multiplica por el conjugado del denominador, ¿ya? Se multiplica por 1, al igual como se hacía con la racionalización de denominadores, la misma mecánica. Entonces se hace ese tipo de operación. Veamos aquí un ejemplo. Si tenemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos 1 menos 3i, ese es el denominador, entonces multiplicamos por el conjugado de 1 más 3i. Que no, al multiplicar, nosotros hacemos la multiplicación del numerador, entre numeradores, y la multiplicación entre los denominadores. Ojo que en el denominador tenemos lo que se llama una suma por su diferencia, el cuadrado de 1 menos el cuadrado de este de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a quedar? No olvidemos que i cuadrado, ¿no es cierto?, que i cuadrado da menos 1. Entonces, finalmente me quedaría en el denominador 1 más 9 y en el numerador me quedaría 29 más 17i. Y este sería el resultado que nos da. Si lo dividimos por el denominador, lo podemos separar de esa manera, ¿no? En este caso nos quedó en forma de fracción. Veamos otro ejemplo. En este caso, acá el denominador, ¿no es cierto?, es un imaginario puro, pero su conjugado es menos 3i. Entonces, esa es la expresión que utilizamos para amplificar la fracción. Al multiplicar, me va a quedar menos 12i menos 15i cuadrado. Y en el denominador me va a quedar menos 9i cuadrado, que finalmente se transforma en menos 12i más 15, por el cuadrado de este que da menos 1, dividido por 9. Y lo podemos separar, ¿no es cierto?, en una suma de fracciones, ¿no? Cambiando el signo también finalmente. Ahora, dijimos que el par ordenado, ¿no es cierto?, que era equivalente a la forma binomial, en el fondo es un punto que lo podemos representar en el plano. Este plano, obviamente, le vamos a llamar plano complejo o de Argand. Entonces, cada número, en este caso complejo, equivale a un punto y cada punto del plano equivale a un número complejo. Entonces, los números complejos son puntos se representan por puntos en el plano complejo. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que tenemos el complejo 5 más 2i. Bueno, la parte real es 5, la parte imaginaria es 2. Entonces, tenemos el par ordenado 5,2 que estaría aquí. Ese es el número complejo 5 más 2i. Otro más, tenemos menos 4 más 3i, la parte real menos 4, entonces buscamos en el eje X menos 4 y la parte imaginaria 3. Y ahí tendríamos el número menos 4 más 3i. Y un último ejemplo, menos 3 menos 3 6i, menos 6i, perdón, sería menos 3 la parte real, menos 6 la parte imaginaria. Y ahí estaría este número menos 3 menos 6. Veamos ahora de qué se trata el módulo de un número complejo. El módulo de un número complejo, ¿no es cierto?, es la distancia entre el origen, el 0, 0, y el punto donde se ubica el número complejo. Esta distancia es conocida como módulo. Entonces, tenemos ahí un triángulo rectángulo en donde la hipotenusa mide el módulo de ese número complejo. Y como era una hipotenusa, aplicamos el conocidísimo teorema
de Pitágoras, por lo tanto el módulo sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, que son los catetos de este triángulo rectángulo. Por ejemplo, el módulo de 2 más 3i, entonces 2 al cuadrado más 3 al cuadrado sería la raíz de 4 más 9, o sea, raíz de 13. El módulo de menos 5 más 2i, menos 5 al cuadrado queda 25, 2 al cuadrado queda 4, 25 más 4, 29, raíz de 29. 8i, el módulo 8i, ¿no es cierto? La parte real es 0, 0 al cuadrado más 8 al cuadrado. En este caso sería la raíz de 64. Y eso es igual a 8. Entonces, podemos observar que siempre se va a dar las siguientes propiedades. Que el módulo de un número complejo es lo mismo que el módulo de su conjugado. Y también el módulo de su opuesto. O sea, da lo mismo en este caso. Que el módulo de un producto de dos números complejos es el producto de sus módulos. Y nos recordamos de una propiedad, ¿no es cierto?, del producto de un complejo con su conjugado, es equivalente al módulo del complejo elevado al cuadrado. Porque no olvidemos que z por z conjugado era a cuadrado más b cuadrado. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, nosotros teníamos que eso era igual, vamos a cambiar el color, a cuadrado más b cuadrado. Z por z, ¿no es cierto?, conjugado era igual a eso. Era igual a eso. O sea, esto de aquí es igual a lo de allá. Y entonces, ¿por qué decimos que es igual al módulo del complejo al cuadrado? Porque simplemente, ¿qué ocurre si yo le aplico la raíz? Ahí tendríamos el módulo. Y si lo elevamos al cuadrado, obviamente nos queda a cuadrado más b cuadrado. Entonces, por eso equivale a esto de acá. Y que el módulo de un número complejo elevado a una potencia es lo mismo que el módulo del complejo elevado a ese exponente. Finalmente, yo les doy las gracias por haber prestado la atención y les sugiero que vean también otros materiales de clases con este mismo tema de profesores del instituto. Muchas gracias.